Hola a todos, ¿qué tal? Durante este curso académico nos hemos reunido un grupo de personas, sobre todo desde un punto de vista interdisciplinar, transversal, internacional, para debatir el cambio climático en el siglo de oro y exportarlo al momento actual. Nos dimos cuenta a través de libros tan raros como tratados de magia, brujería y demonología, que en agosto de 1645 en Madrid nevó. Y en enero de ese periodo histórico se recogían rosas. Obviamente en ese periodo se echó la culpa al diablo, pero ya entró dentro de la sociedad el miedo al determinado comportamiento social que podía influir directamente en la naturaleza, creando fenómenos meteorológicos extremos como erupciones volcánicas, diluvios, inundaciones y todas las calamidades que ello conllevaba dentro de la población. Por ese motivo, eruditos, intelectuales, filósofos ocultistas se dedicaron a estudiar la naturaleza con un fin muy preciso: dominar las fuerzas. Y de ahí surge todo este proyecto a través de tratados de magia natural, donde se analizan desde un punto de vista racional y también desde un planteamiento mágico los fenómenos meteorológicos extremos, intentando ya lo que en el momento actual se pretende: dominar las fuerzas para paliar los efectos nefastos que existen. Es muy curioso que durante el siglo de oro se echaba la culpa al diablo, es decir, el hombre era responsable directo de este cambio climático debido al pecado. De esta manera se manipulaba el comportamiento social. ¿Y quién lo manipulaba? Pues los responsables, sobre todo eclesiásticos y del Estado. A raíz de entonces decían: tienes que comportarte de esta manera porque si no vas a desencadenar la ira de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el momento actual? El hombre es responsable del cambio climático y determinadas esferas, sobre todo del poder, está diciendo: tienes que comportarte de determinada forma porque si no vas a generar un mal en el mundo. Si nos fijamos en el siglo de oro, fue una época muy marcada por la religión en todos los niveles. En estos momentos vivimos en un estado obviamente laico, pero se puede realizar una comparativa no solamente a nivel de cambio climático, sino también de género, de momentos, por ejemplo, de defensa de la mujer que se produjo, una fluidez del género a través de personajes como Catalina de Erauso o Helena de Céspedes. Para mí es muy importante conocer el pasado, analizarlo, intentar llevarlo al momento actual para no repetir los mismos errores. Y es sobre todo el error que con el cambio climático existió en la pequeña edad de hielo, en el siglo de oro, en la temprana modernidad, fue la manipulación social. A mí es algo que me importa mucho, que mis alumnos, que las personas que nos siguen, tanto en redes como en el grupo de investigación Mentalidades Mágicas y Discursos Antisupersticiosos, sean muy conscientes de la libertad que tienen y detecten la manipulación a todos los niveles. ¿Por qué se enfoca el cambio climático desde el miedo? ¿Por qué no se enfoca como una realidad? Como una serie de actos que hay que hacer para evitarlo en la medida de lo posible. ¿Por qué se está imponiendo el uso del coche eléctrico en lugar del transporte público? Es muy interesante. Es sobre todo el miedo, especialmente en las capas sociales más manipulables, en el sentido los niños. ¿Por qué enfocan el cambio climático como algo de responsabilidad de los padres, pero miedo a que ellos van a heredar un mundo peor que el que tienen? El miedo lo que hace es generar una serie de comportamientos no racionales y manipulables. El miedo hay que eliminarle dentro del cambio climático. Hay que ser realistas, hay que ser muy objetivos y hay que mostrar todas las actividades, todas las acciones en las cuales
todos debemos estar implicados, no solamente el occidente europeo, sino muy especialmente China y muy especialmente toda América, especialmente Norteamérica. Se habla, por ejemplo, que la zona de California es de las más ecológicas y demás, y es todo lo contrario. O sea, es la cultura de usar y tirar, de todo tipo de residuos automáticamente, hay que tirarlos a los ríos, hay que tirarlos a las playas y demás. O sea, no, estamos viviendo en un momento en el que Europa tiene que ser líder en cambio climático, y la Autónoma, en el lugar maravilloso en el que está, en medio de la naturaleza, un campus verde y demás, tiene que liderar determinadas acciones, que son muy concretas, pero uniéndolas todas automáticamente se puede proyectar al resto de la sociedad. Yo no me quedo, obviamente, en nuestro espacio del campus de Canto Blanco, ni tan siquiera en el de Medicina, que está mucho más cerca de la ciudad de Madrid, sino para mí la internacionalización, la reflexión y la libertad son fundamentales. Mayor compromiso social y sobre todo cercanía. La Agenda 2030, porque la Agenda 2030 sí que hay un halo de misterio sobre ella. Para mí es explicarlo de forma muy clara y muy sencilla, para que llegue a todas las clases sociales y que sea intergeneracional y de forma mucho más clara. Es decir, hay que explicarlo como si fuera un niño de 5 años, a toda la sociedad. Un niño de 5 años tiene la misma inteligencia que una persona de 90, una persona de 60, de las que sea, pero hay que explicarlo de forma muy clara y sobre todo involucrar en el compromiso que todos tenemos que tener. Habitamos en el mismo mundo, en la misma casa, y es algo en el que estamos de paso, por lo tanto hay que cuidarlo. Esa es nuestra responsabilidad, no acumular, no, es cuidar lo que tenemos.